La nieve empezó antes del anochecer, un susurro constante contra los tejados de Pine Hollow, al que nadie prestó mucha atención al principio. Se espesó con las horas, borrando huellas de botas y surcos de carro, convirtiendo el torcido pueblo en una noción fantasmal de sí mismo. Las lámparas parpadeaban tras los cristales escarchados, y las últimas figuras en la calle se doblaban contra el viento. Los abrigos apretados, sus palabras perdidas en el blanco silencio que caía como un juicio. A través de esa tormenta, cabalgaba un hombre con el que pocos se atrevían a hablar. El viejo apache con el pelo color ceniza y los hombros aún lo suficientemente anchos como para bloquear una puerta. Venía sobre una yegua negra y llevaba un castaño detrás, los animales resoplando vapor en el aire que se convertía en brillo bajo la luz de las lámparas. Todos los ojos en la ventana del salón lo siguieron, y en algún lugar una voz murmuró: 60 inviernos y demasiado terco para rendirse en cualquiera de ellos. La risa crepitó como leña. Toma la escuchó, no dio respuesta, solo desmontó y ató sus caballos al poste frente a la tienda de piensos. Su abrigo estaba cubierto de nieve cuando entró, la campana sobre la puerta sonando como una advertencia. El tendero levantó la vista, inquieto, pero el tono de Toma era tranquilo. 2 sacos de grano. El dinero golpeó el mostrador. Plata empañada, pero real. El hombre dudó antes de tomarla, como si las monedas pudieran llevar el recuerdo de todos los errores de los que el pueblo aún susurraba. Cuando Thomas se fue, nadie dijo gracias. Solo observaron al gigante de pelo blanco regresar a la tormenta, una silueta solitaria tragada por el viento. Al otro lado de la calle, bajo el farol de la posada, una joven luchaba con un baúl que era la mitad de su tamaño. Su nombre era Eleanor. La luz atrapó su rostro, pálido por el frío, encantador a la manera de alguien que nunca se dio cuenta de que lo era. La esposa del posadero gritó desde la puerta, la voz aguda como el sueño: «No dormirás bajo mi techo otra vez, no cuando deshonras el lugar estando sola». La puerta se cerró de golpe. Un balde de cenizas se derramó desde el umbral, mezclándose con la nieve alrededor de las botas de Eleanor. Se quedó allí demasiado tiempo, la respiración formando pequeñas nubes blancas. Su esposo llevaba un año muerto. El trabajo había escaseado, los amigos más. Los rumores habían hecho el resto. Se arrodilló junto al baúl, tratando de arrastrarlo hacia el cobertizo de los carros, el peso demasiado para sus delgados guantes. La rueda se enganchó en una piedra y se soltó con un crujido astillado. Por un momento, solo la miró fijamente, el sonido del viento aumentando hasta que se sintió como risas desde todas las ventanas a su alrededor. Una sombra se movió a través de la nieve. Thomas se detuvo junto al carro roto sin hablar. Su cabello estaba escarchado, su rostro como un acantilado desgastado, con una expresión ilegible. La mano de Eleanor se apretó en el borde del carro. «Puedo arreglármelas», dijo rápidamente, aunque su voz temblaba por el frío. Él asintió una vez, luego se agachó de todos modos. Sus dedos enguantados examinaron la rueda, el eje, el pasador roto. Sin preguntar, sacó una correa de cuero de su cinturón y comenzó a atar la fractura con calma precisión. Ella observó el tamaño de sus manos, la tranquila certeza de ellas, y sintió cómo parte del pánico en su pecho se aliviaba. «No tiene que hacerlo», susurró ella. «Parecías tener frío», respondió él simplemente. Las palabras no eran amabilidad dicha para consolar, sino pura verdad. Cuando terminó, se enderezó, sus articulaciones crujiendo levemente. Desató la manta de su silla de montar y se la tendió. Ella negó con la cabeza. «No la necesito». «Tómala». El tono no admitía orgullo. Ella dudó, luego extendió la mano. La lana era pesada y cálida, oliendo ligeramente a humo y crin de caballo. Cuando sus manos se rozaron, una chispa de algo sin nombre pasó entre ellos, algo más antiguo que la soledad de cualquiera de los dos. Desde el porche del salón, la risa volvió a surgir. «Mira allí, se ha conseguido una reliquia», se burló alguien. Eleanor se encogió. Toma no giró la cabeza, solo dijo: «El viento está girando hacia el norte, no te quedes aquí».
Luego caminó hacia el establo, sus botas dejando huellas profundas que se llenaron rápidamente de nieve. Eleanor se envolvió más fuerte en la manta, la humillación picándole la piel. Quería llorar, gritar, que no era lo que decían, pero las lágrimas se congelarían antes de caer. Arrastró el baúl a su carro y subió, la respiración temblorosa. A través de la pequeña ventana, vio a Toma llevando a sus caballos al establo. La forma en que se movía, lento, deliberado, erguido, despertó algo semioculto en ella, un recuerdo de hombres que cumplían su palabra, incluso cuando el mundo dejaba de creer en ella. La tormenta empeoró al anochecer. El viento sacudió las paredes del carro como huesos viejos. Alrededor de la medianoche se escuchó un golpe sólido que la sobresaltó. Abrió la puerta, una rendija. Toma estaba allí con un haz de leña equilibrado sobre un hombro. «Para la estufa», dijo. Ella trató de protestar, pero él ya se había ido a la cortina blanca de afuera. Alimentó el fuego hasta que las paredes de metal brillaron tenuemente rojas, escuchando la tormenta respirar a su alrededor. En la pausa entre ráfagas, imaginó que podía oírlo, el raspado rítmico de la pala o el casco, la resistencia de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era más seguro que la súplica. La mañana trajo una luz pálida y chismes crueles. La calle fuera del carro estaba llena de hombres detenidos para mirar, mujeres susurrando al pasar. Ella se ha aliado con él, decían. Un viejo fantasma indio viviendo con esa chica. Eleanor mantuvo la cabeza baja y fue a buscar agua de la bomba. A mitad de camino, vio a Toma en el abrevadero lavando el hielo de las crines de su caballo. Él levantó la vista, con los ojos del color de la piedra desgastada, y le dio el más mínimo asentimiento. Un saludo, una seguridad, quizás ambas cosas. Sintió que el calor le subía a la cara, algo que no tenía nada que ver con el débil sol. Al mediodía la esposa del posadero volvió, manteniéndose a distancia. «Será mejor que quites ese carro de mi tierra. Estás haciendo que la gente hable». La garganta de Eleanor se apretó. No hay otro lugar. Entonces busca un marido. Los ojos de la mujer se deslizaron hacia la figura de Thomas cerca del establo. Aunque yo elegiría a uno que pudiera ver más allá de su propia sombra. Se fue con una sonrisa irónica. Cuando se dio la vuelta, Toma estaba más cerca que antes, llevando un nuevo aro de rueda bajo el brazo. «Necesitarás esto pronto», dijo. «No puedo pagarle». No pedí. Ella quería decirle que dejara de ayudarla, que la amabilidad de un hombre como él solo la arruinaría más, pero las palabras se le murieron. La verdad era que no quería que se detuviera. La verdad era que había olvidado lo que se sentía que alguien se quedara cerca sin quitar. A medida que el crepúsculo se espesaba, encendió una pequeña hoguera entre sus carros. Los copos de nieve silbaron al tocar las llamas. Ninguno de los dos habló. El sonido de la leña ardiendo llenaba la distancia. Las palabras no podían hacerlo. Cuando el viento cambió, trajo el débil aroma a cedro y los fantasmas de tambores hace mucho tiempo silenciados. Los ojos de Eleanor se alzaron hacia su perfil, fuerte, solemne, tallado por el clima y la paciencia. «¿Vive lejos?», preguntó en voz baja. «Junto a la cabaña del arroyo, allí, solo». Él miró al fuego. «No siempre». Algo en su tono le vació el pecho. Quiso preguntar más, pero temió lo que la respuesta pudiera despertar. En cambio, le ofreció la mitad de su pan. Él aceptó, lo partió limpiamente por la mitad de nuevo y le devolvió un trozo. El gesto se sintió sagrado de alguna manera. Una antigua ceremonia sin palabras entre el paria y el hambriento. Cuando la noche se asentó por completo, las luces del pueblo parpadearon y se apagaron una a una. Solo el fuego permanecía, una frágil estrella entre ellos. Eleanor se acercó su manta, la misma que él le había dado, y observó la nieve caer lenta como la respiración. «¿Por qué me ayudó?», preguntó por fin, la voz casi perdida en el viento. Él no respondió de inmediato. El crepitar del fuego llenó la pausa. Luego, en voz baja y constante, dijo: «Porque todos los demás miraron para otro lado». Las palabras calaron hondo, más pesadas que la lástima, más limpias que la caridad. Ella lo estudió,
la calma en sus ojos, el cabello blanco brillando contra la oscuridad, y algo dentro de ella, frágil durante años, comenzó a descongelarse. Una ráfaga dispersó las cenizas del fuego hacia arriba, como estrellas. En su parpadeo, vislumbró lo que aún no podía nombrar. No la salvación, sino el tenue contorno de dos vidas a punto de volverse una hacia la otra. Y cuando el viento amainó, solo el susurro de la nieve permaneció, cayendo como si nunca fuera a detenerse. Los días siguientes se desdibujaron en blanco y silencio. La nieve subió por encima de las ruedas del carro, cubrió los tejados de Pine Hollow y amortiguó cada sonido, excepto los chismes que nunca dormían. Los rumores, a diferencia de los caballos, no se cansaban en invierno. Se movían de hogar, en voz baja y cruel, envolviendo tanto su nombre como el suyo en escarcha. La viuda se ha vuelto medio loca con ese viejo apache. Él duerme fuera de su carro. Él la alimenta como si fuera suya. Las palabras llegaron a Eleanor en fragmentos llevados por el viento, pero cada una parecía encontrar su objetivo. Ella se quedaba dentro la mayoría de los días, remendando las pocas prendas que tenía, escuchando el crepitar de la estufa. Pero al amanecer, el débil sonido de pasos siempre llegaba. Medido, seguro, deteniéndose junto a la puerta. Cuando la abría, encontraba una pila ordenada de leña partida descansando en la nieve. A veces un pequeño paquete de carne seca, a veces nada, pero un rastro de grandes huellas de botas que se alejaban hacia el arroyo. Sin palabras, solo una silenciosa misericordia dejada en su umbral. Una mañana los sorprendió en el acto. Toma estaba dejando otro brazado de leña, su aliento subiendo como humo en la luz pálida. «No debería», dijo ella en voz baja. «Ya hablan suficiente». «Hablaban antes», replicó él. «Hablarán después». «No quiero causarle problemas». Él la miró entonces, los ojos firmes bajo su pelo blanco como la escarcha. «Los problemas me encuentran de todos modos». La simple verdad la silenció. Se dio la vuelta para irse y ella vio que cojeaba ligeramente, una vieja herida quizás, escondida bajo el peso de la dignidad. Cuando llegó al final del camino, ella susurró: «Gracias». El viento se llevó sus palabras, incierto si él las oyó. Esa noche, la crueldad del pueblo se hizo más audaz. Un vaquero borracho, con la cara roja por el whisky, se tambaleó desde el salón hacia su carro. «Sal, hermosa viuda», balbuceó. «Veamos si tu protector indio es tan feroz como dicen». Las bisagras crujieron bajo sus puños. Eleanor se apretó contra la pared opuesta, el corazón latiéndole con fuerza. Antes de que pudiera gritar, una voz más profunda cortó la tormenta. «Vete». Toma estaba entre su carro y el hombre, el abrigo abierto, la nieve acumulándose en sus hombros. El borracho se congeló, luego sonrió con desprecio. «Viejo, no asustas». Nunca terminó. Toma dio un paso adelante una vez, solo una vez, y algo en sus ojos hizo que las palabras del hombre murieran en su garganta. Él retrocedió murmurando y desapareció en la nieve. Cuando amaneció, encontró a Toma sentado contra la rueda del carro, dormido erguido, su cabello orlado de escarcha. Había vigilado durante toda la noche. Ella se quedó de pie sobre él un largo momento, luego fue a buscar la colcha de su litera y se la puso sobre los hombros. Él se movió, pero no despertó, y ella se permitió una pequeña sonrisa temblorosa. Nadie la había protegido antes. Al mediodía, la tormenta amainó. Se aventuró a salir con un cubo de hojalata, caminando por el estrecho sendero hacia el arroyo helado. Detrás de ella llegó el suave crujido de pasos. Toma llevaba un par de cubos equilibrados en una vara sobre su espalda. «El hielo es grueso», dijo. «Lo cortaré». Trabajaron juntos en silencio, su hacha golpeando, su aliento empañándose en el aire frío. Cuando el agua finalmente llenó sus cubos, comenzaron el lento camino a casa. Entre ellos se extendía una quietud que se sentía menos como distancia y más como seguridad. Los días pasaron. Ella comenzó a dejar un plato de pan en su porche al anochecer. Por la mañana había desaparecido. A veces aparecía a cambio una pequeña talla, un pájaro, un caballo,
colocada cuidadosamente junto a la rueda de su carro. El chisme empeoró con cada acto de bondad. La esposa del predicador cruzó la calle para evitarla. El herrero se rió y dijo, «Está jugando a las casitas con el fantasma de la tribu». La vergüenza la quemó, pero debajo de ella creció algo obstinado, una brasa de desafío que no sabía que poseía. Una tarde, lo encontró reparando una brida rota fuera del establo. «No debería darles motivos», dijo ella. «El pueblo. El pueblo necesita motivos como el fuego necesita leña», la interrumpió él suavemente. «Sin ella, se enfriarían». Su voz no contenía amargura, solo cansancio. Entonces se dio cuenta de que él había vivido la mitad de su vida bajo juicio y había sobrevivido simplemente negándose a doblegarse. Volvió a nevar esa noche. Ella se sentó junto a su pequeña estufa, escuchando al mundo silenciarse para dormir, cuando escuchó voces distantes a través de la tormenta. Dos hombres cerca de la cerca, sus palabras cortando el viento. «El sheriff dice que no puede quedarse mucho más tiempo, que se vaya con viento fresco. Quizás ese viejo salvaje se la lleve con él cuando se marche». La risa que siguió se sintió como un cuchillo arrastrado lentamente por su pecho. Ella apretó las palmas de las manos, temblando. «Vete». La palabra se repitió en su cabeza como un eco. No pudo detenerse. Al amanecer hizo sus maletas, 2 vestidos, su kit de costura, unas pocas monedas, y salió. El mundo era plateado y silencioso. Toma ya estaba allí, apilando leña. Se giró cuando ella se acercó, vio el baúl a sus pies. «Alguien ha vuelto a hablar», dijo. «Quieren que me vaya. Entonces estarán felices hasta que necesiten algo reparado». Su calma la sobresaltó. «No es su lucha», susurró ella. «Lo es si te congelas ahí fuera». Ella quiso discutir, decirle que se había acostumbrado a congelarse, pero las palabras no salían. Él la miró lo suficiente como para que el aire se espesara entre ellos. Luego, sin decir palabra, comenzó a enganchar su caballo a un trineo. «Moveremos tu carro cerca del arroyo», dijo. «Más resguardo allí». Elela lo siguió, observando la fuerza en sus manos, la tranquila certeza de sus movimientos. Cuando el carro finalmente crujió, liberándose de la nieve, ella subió al banco junto a él. El viaje a través de los montones de nieve fue lento, el silencio entre ellos profundo y extraño, como estar dentro de una oración. Para cuando llegaron al arroyo, el crepúsculo había regresado. Él encendió una hoguera cerca del porche de la cabaña y le entregó una taza de café hervido. El calor se extendió por sus palmas, ahuyentando el dolor de sus dedos. «Creerán que me acogió», murmuró ella. Él miró fijamente al fuego. «Que piensen lo que los mantenga ocupados». Las llamas pintaron su rostro de oro y sombras. Ella lo estudió, las cicatrices en sus nudillos, el pulso tranquilo de su respiración, y sintió la primera verdadera quietud que había conocido en meses. La tormenta ya no sonaba cruel, sonaba viva, como algo que respiraba con ellos. Más tarde, cuando se levantó para avivar el fuego, encontró el coraje que se había escondido bajo el miedo durante demasiado tiempo. «Mañana», dijo, con la voz apenas audible, «cuando vayamos al pueblo, actúa como si fueras mío». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles como copos de nieve. Por un momento, él no se movió. Luego la miró, sin sorpresa, sin piedad, solo con firmeza. «Si eso es lo que necesitas», dijo en voz baja. El fuego crepitó, enviando chispas hacia arriba en la nieve que caía. Ella sintió su corazón latir una vez con fuerza, como si quisiera recordar ese sonido para siempre. El momento antes de que todo cambiara, antes de que la bondad se convirtiera en algo más valiente. Afuera, el viento traía débiles risas del pueblo, pero ya no la traspasaban. La luz del fuego parpadeaba sobre su cabello blanco, sobre sus manos temblorosas, uniéndolos en un voto tácito. Y cuando el viento finalmente murió, lo único que quedó en movimiento fue la nieve, aún cayendo como si el cielo mismo se negara a soltarla. La mañana llegó pálida y amarga, con el tipo de frío que hacía que el aliento se suspendiera entre dos personas como un puente frágil.
Eleanor se despertó antes del amanecer, escuchando el viento rozar las paredes de la cabaña, el débil crujido de la nieve deslizándose por el techo. Casi pensó que había soñado lo que había dicho la noche anterior, pero luego lo vio junto al fuego, remendando la correa de su bota. La tranquila concentración en sus manos hizo que el recuerdo fuera real. Se sentó, el corazón latiéndole con fuerza. «No tienes por qué hacerlo», murmuró ella. Él no levantó la vista. «Me pediste que actuara como si fueras mía. Apenas estoy empezando». Las palabras la sobresaltaron, no por lo que significaban, sino por la sencillez con la que las dijo, como si la verdad nunca hubiera necesitado ceremonias. Ella observó las líneas de su rostro a la luz del fuego. Cada cicatriz y arruga, un mapa de años vividos sobreviviendo a lo que otros no entenderían. Afuera, la tormenta se había calmado, dando paso a una mañana clara y nítida. Era hora de ir al pueblo. Para cuando llegaron a Pine Hollow, el sol había subido a mitad de camino por las blancas colinas, su resplandor sobre la nieve cegador y duro. Eleanor caminaba a su lado, su mano ligeramente enganchada a su brazo. El gesto le encendió las mejillas con un rubor nervioso, pero no lo soltó. Podía sentir la mirada de cada transeúnte atravesándoles la espalda. La puerta de la tienda general se abrió con un crujido. Hombres salieron, sus risas muriendo a medio aliento. Un niño dejó caer el saco que llevaba. La esposa del predicador apretó su chal y se persignó. El sheriff salió de su oficina, ajustándose el sombrero. Los miró a ambos por un largo e indescifrable momento antes de decir: «Buenos días, señora». Su tono era rígido, cauteloso. Eleanor forzó su voz para que se mantuviera firme. «Sheriff Walt, vengo por la parcela para la carreta detrás de la posada». Le dijo a la señora Dorr que tenía que irme a menos que tuviera familia. «Esa es la ley, señora». «Entonces puede escribirlo correctamente», dijo ella levantando la barbilla. «Este hombre es mi esposo. Ahora tengo familia». Un silencio cayó que pareció llegar hasta el borde del río helado. La frente del sheriff se frunció, su boca temblaba entre la incredulidad y la cortesía. ¿Su esposo? Sí. Su voz se quebró, pero no vaciló. Toma Grey Wolf. El viejo apache inclinó la cabeza, el más leve asentimiento. Una confirmación sin alardes. No la miró a ella, miró al sheriff, tranquilo e impávido. Algo en esa mirada serena inquietó al hombre. «Bueno», murmuró el sheriff, frotándose el cuello. «Supongo que eso lo resuelve. Puede quedarse. A los papeles no les importan los chismorreos». Se tocó el sombrero y se hizo a un lado. Eleanor exhaló lentamente. Su mano se soltó del brazo de Thomas solo una vez que estuvieron más allá de la multitud. El murmullo detrás de ellos volvió a elevarse como el viento entre árboles quebradizos. No se atrevió a mirarle a los ojos hasta que llegaron al límite del pueblo. «No tenías por qué seguirme el juego», dijo suavemente. «Dije que lo haría», respondió él. Ella buscó en su rostro, medio esperando reproche o lástima. En cambio, solo encontró una calma aceptación, algo que la hizo sentir a la vez más pequeña y más segura. En la tienda general, compró harina, velas, un carrete de hilo. Toma pagó antes de que ella pudiera sacar sus monedas. «No me debes nada», susurró ella. «Lo sé». Él recogió los paquetes como si no pesaran nada. Al salir, una voz llamó desde el porche. Viejo! No sabía que cambiabas pieles por novias». Risas estallaron detrás de ellos, agudas como cristales rotos. Eleanor se quedó inmóvil, humillada. Thomas se giró ligeramente, su perfil tallado contra la nieve brillante, y dijo en un tono bajo y firme: «Si vuelves a hablar de ella, te tragarás esas palabras como arena». Las risas se marchitaron. Nadie respondió. Siguieron caminando. Cuando llegaron a las afueras, ella lo detuvo. «No debiste hacer eso. Te odiarán más». «Me odiaron primero», dijo él simplemente. Luego, más suave: «Aprenderán a odiar más en silencio». Esa tarde, el cielo se volvió cobrizo, las nubes brillando como fuego lento. Dentro de la cabaña, Toma dejó sus paquetes y encendió un farol. Ella se sentó junto a la ventana, mirando la nieve,
incapaz de detener sus manos temblorosas. No quise que esto llegara tan lejos, susurró ella. Él se arrodilló junto al hogar, alimentando la llama. Tú querías sobrevivir. Eso nunca está demasiado lejos. Las palabras llegaron a algo profundo en ella, a una parte que había olvidado cómo defenderse. Quería agradecerle, pero la gratitud parecía demasiado pequeña para lo que se agitaba entre ellos. Cuando se puso de pie, vio una ligera rigidez en su hombro, la cicatriz que no había notado antes, donde la tela de su camisa se tensaba. Él la sorprendió mirándolo. Vieja herida, dijo él, de la guerra, de gente que creyó entenderla. Sonrió débilmente, un atisbo de calidez en la piedra erosionada. Más tarde, cenaron junto al fuego, un guiso ligero pero caliente, pan partido entre sus manos. La nieve rozaba la ventana como el roce de un recuerdo. El liano lo observó a la luz del farol, su cabello blanco reflejando el oro, sus ojos suavizándose al encontrarse con los de ella. Se preguntó si alguna vez se cansaba del silencio o si se había convertido en su único lenguaje. Él notó su mirada. «Estás callada», dijo. «Sigo pensando lo extraño que se siente ser vista, no como una carga, no como algo que arreglar». Él inclinó la cabeza. «Te ves bien a ti misma, quizás, pero se siente diferente cuando alguien más también lo hace». La habitación se quedó en silencio. Afuera, el viento volvió a levantarse, gimiendo entre los pinos. Él buscó su abrigo. «Traeré más leña». Su mano rozó la de ella al pasar, el contacto más breve, pero suficiente para cortarle la respiración. Cuando regresó, la nieve cubría sus hombros. Cerró la puerta, asegurándola contra la tormenta. «No durará mucho», murmuró él. «No me importan las tormentas», dijo ella. «Hacen que el mundo esté lo suficientemente silencioso como para poder pensar». Él sonrió. «Pequeño, cansado. Entonces también escuchas fantasmas». Ella lo estudió, dándose cuenta de que quizás él vivía con sus propios fantasmas, amigos que se habían ido, nombres enterrados bajo montones de años. «¿Qué te dicen?», preguntó ella. «Que el mundo no termina. Solo se vuelve más silencioso hasta que alguien escucha». Se sentaron de nuevo, más cerca esta vez, observando las llamas danzar. El silencio entre ellos ya no se sentía como distancia, sino como comprensión, algo vivo y que respiraba. Su pulso latía en su garganta. Ella susurró. «¿Alguna vez deseaste haber nacido en otro lugar?» «No, solo deseo haber aprendido antes que la paz no es un lugar». «Entonces, ¿qué es?» Él la miró con dulzura. «Es cuando alguien deja de esperar que el mundo le ame y deja que una persona lo haga en su lugar». Las palabras calaron hondo, calentando lugares en ella que se habían enfriado años atrás. Ella no habló, solo extendió la mano casi sin intención y tocó el dorso de la suya que descansaba sobre la mesa. Sus dedos se detuvieron. Él no se apartó. Afuera, el viento comenzó a gemir alrededor de las esquinas de la cabaña, pero la luz del fuego se hizo más brillante, envolviéndolos en un capullo de calidez y color. El tiempo se estiró fino como aliento en un cristal. Ella pensó en cómo hablaría la gente mañana, cómo su odio se extendería como escarcha, pero nada de eso se sentía real allí. No con él sentado en silencio a su lado, su presencia densa de calma. Se dio cuenta de que pedirle que actuara había traído algo más verdadero que un juego. La había vuelto más valiente. Cuando finalmente se levantó para ir a su carreta, él la siguió hasta la puerta. «No necesitas acompañarme», dijo ella. Él asintió, pero no se dio la vuelta. «Te veré a salvo». Caminaron por la nieve bajo una luna tenue. El mundo entero parecía iluminado por un aliento plateado. En su carreta, ella se giró. «Pensarán peor de nosotros mañana. Entonces nos despertaremos de todos modos», dijo él. Por un instante, se quedaron inmóviles. El aire temblaba con algo tácito. Ella lo miró, el cabello blanco aureolado por la luz de la luna, los ojos serenos como el cielo invernal, y susurró. «Haces que sea demasiado fácil creer la mentira». Él respondió. «Quizás no lo sea». Antes de que ella pudiera replicar, un grito lejano resonó desde el pueblo.
Una voz masculina áspera, enojada, urgente. Ambos se giraron, viendo el débil resplandor de las antorchas moviéndose hacia el borde de la colina. La mandíbula de Thomas se tensó. «¡Entra!», dijo en voz baja. Eleanor apretó más la manta alrededor de sus hombros, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué es?». «Rumores», dijo él, con voz baja como un trueno. «Encontraron algo nuevo para quemar». Las antorchas brillaron más intensamente contra la nieve. Entre las ráfagas de viento llegó una risa, maliciosa, imprudente y cercana. Ella encontró sus ojos, el miedo aumentando. «Vienen aquí». Él asintió una vez. «Que vengan». Y en ese momento, de pie entre su carreta y el interminable campo blanco, se dio cuenta de que el hombre al que le había pedido que fingiera podría ser el único que quedaba que moriría por su verdad. La luz de los fuegos del pueblo brillaba en el horizonte, y la primera chispa de peligro parpadeó en su mirada tranquila. Algo feroz, protector, antiguo. El viento volvió a levantarse, trayendo el sonido de botas sobre la nieve. Eleanor susurró, apenas respirando. «¿Qué harás?». La voz de Thomas fue firme como una piedra. «Actuar como si fuera tuyo». Las antorchas llegaron al borde de los árboles antes de que la luna pudiera subir más. Las sombras se movían detrás de la luz naranja. Hombres del pueblo, rostros enrojecidos por el whisky y la autojusticia. La nieve amortiguaba sus botas, pero el viento llevaba sus voces con suficiente claridad. «Ahí está», gritó uno, «el viejo salvaje que cree que puede robarnos a nuestras mujeres». Otro río, demasiado fuerte, demasiado ansioso. Dentro de la cabaña, Eleanor se apretó contra el marco de la ventana, con la respiración entrecortada. Thomas estaba de pie en el centro de la habitación, su silueta ancha contra la luz del fuego. No había tocado su rifle. Colgaba en la pared donde siempre. «No puedes enfrentarte a ellos solo», susurró ella. «Me he enfrentado a ellos solo desde que nací». Su tono era tranquilo, ni orgulloso, ni amargo, simplemente un hecho. Los faroles de los hombres se balanceaban más cerca entre los pinos, arrojando largas estelas de luz sobre la nieve. Eleanor sintió el aire espeso de miedo y algo más antiguo que el odio, el sonido de la historia repitiéndose bajo estrellas congeladas. Ella le tocó el brazo, con los dedos temblorosos. «Si sales ahí, te matarán». «Entonces quédate detrás de mí», dijo él. La puerta se sacudió con el primer golpe. «Sal, Grey Wolf», ladró una voz. «Tienes un minuto antes de que lo encendamos todo». Thomas avanzó, cada paso lento y deliberado. Cuando abrió la puerta, la tormenta se precipitó a su alrededor, esparciendo chispas del hogar. Se detuvo en el umbral, el abrigo abierto, el cabello blanco atrapando la luz como un halo. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó. El hombre de enfrente, Clyde, el hijo del ranchero, levantó su rifle. «Tomaste lo que no era tuyo». Los ojos de Thomas no parpadearon. «No tomé nada. Ella pidió amabilidad. Eso es todo». «¿Amabilidad?». Clyde escupió en la nieve. «¿Crees que dejaremos que un fantasma rojo y una se burlen de nosotros?». Eleanor se estremeció ante la palabra. Antes de que pudiera moverse, Thomas bajó del porche. «Si tu orgullo necesita sangre, toma la mía», dijo. Pero ella no ha hecho nada. El viento crujió entre los árboles. La luz del fuego hizo brillar los cañones de sus rifles por un instante. Nadie respiraba. Entonces la voz del sheriff cortó la tensión. «¡Alto el fuego!». Walt se abrió paso entre la multitud, su abrigo medio abotonado, el rostro pálido. «¿Se han vuelto locos, muchachos? Aquí no hay ningún crimen». Clyde gruñó. «Robó ganado, sheriff, el mismo que encontramos descuartizado junto al arroyo». «Vi su ganado esta mañana», dijo Walt, vivo. Deambulaban de vuelta a casa. Un murmullo se extendió entre los hombres, la inquietud reemplazando la certeza. Thomas no se movió. Su aliento se elevaba en tranquilas volutas, pero el orgullo de Clyde ardía más que la razón. «Siempre te pones de su lado», escupió, balanceando su rifle. «Quizás te unas a él en la tierra». El estruendo rasgó la noche. El disparo fue salvaje, medio dirigido,
pero el destino nunca necesita puntería. Thomas se tambaleó, agarrándose el hombro, el carmesí floreciendo a través de su abrigo. El sheriff golpeó el brazo de Clyde, haciendo que el rifle cayera en la nieve. Estallaron gritos. Los hombres se dispersaron en pánico, dejando atrás el olor a humo y miedo. Eleanor ya estaba corriendo. Atrapó a Toma antes de que cayera, su peso pesado contra ella. «No, no, no. Quédate conmigo», susurró. Él intentó hablar, pero las palabras salieron como vaho. Ella medio lo arrastró, medio lo llevó de vuelta adentro, cerrando la puerta de golpe contra el viento. Su sangre manchaba las tablas del suelo como pintura derramada. Arrancó tiras de su chal, presionándolas contra la herida. «No cierres los ojos», suplicó. «No después de todo». Él sonrió débilmente, con la respiración superficial. «Suenas como lo hizo mi esposa una vez». Su garganta se apretó. «Entonces no me hagas sonar como una viuda también». Afuera, el viento aullaba, sacudiendo las contraventanas como un animal intentando entrar. Ella trabajó en silencio frenético, atando la tela con fuerza, encendiendo más velas. Sus ojos permanecían fijos en ella, tranquilos, incluso a través del dolor, como si ya hubiera perdonado al mundo. «¿Por qué te importa tanto?», murmuró él. «Porque eres el único que me vio», dijo ella. «No las mentiras que contaron, no lo que he perdido. Solo a mí». Un destello de calidez cruzó su rostro, más profundo que el resplandor del fuego. «Entonces me quedaré», susurró él, «para que no estés sola en este mundo frío. No hables como si te fueras». «Es difícil no hacerlo», dijo, su voz atenuándose. «Es lo único que he practicado». Ella apoyó su frente contra la de él, las lágrimas derramándose cálidas contra su piel fría. «Entonces practica quedarte», susurró ella con ferocidad. «Quédate por mí». Las horas pasaron arrastrándose. El amanecer se derramó lentamente sobre la nieve, tiñéndola de rosa. Cuando el sheriff regresó, la encontró todavía a su lado, la cabeza inclinada por el agotamiento, su mano débilmente apoyada en la de ella. Walt vaciló en la puerta. «Vivirá», dijo en voz baja después de revisar la herida. La bala atravesó. La respiración de Eleanor se enganchó de alivio. «¿Está seguro?». Él asintió, «pero necesitará descanso y alguien que mantenga el fuego encendido». Él la miró significativamente, luego se dio la vuelta para irse. «El pueblo está avergonzado, si eso importa. Saben que él salvó a ese tonto de morirse congelado». Cuando la puerta se cerró de nuevo, el silencio se instaló como una oración. Eleanor alimentó el fuego. Las llamas lamían más alto hasta que las sombras huyeron de los rincones. Se giró para encontrar a Toma despierto, los ojos vidriosos pero vivos. «Deberías odiar este lugar», dijo ella suavemente. «Lo hice una vez. ¿Y ahora?». Él miró hacia la ventana donde la nieve aún caía, suave como plumas. «Ahora solo te veo a ti». Su pecho dolió ante la sencillez de aquello. Ella apartó un mechón de su cabello blanco de su frente. «Te curarás», dijo. «Quizás sí. No te dejaré ir». Él sonrió débilmente. «Ya lo hiciste en el momento en que me llamaste tuyo». Afuera, el caballo del sheriff se alejó por el sendero helado. El pueblo pronto se aquietaría, la culpa pesada en sus muros. Pero aquí, en la pequeña cabaña junto al arroyo, el mundo se sentía nuevo. Dos exiliados unidos por algo que sobrevivió al desprecio. Ella se sentó a su lado hasta que él se quedó dormido, sus manos aún entrelazadas con las de ella. Cuando la noche llegó de nuevo, la nieve finalmente cesó. Una luz dorada pálida se extendió sobre las colinas, reflejándose a través de la ventana y bañando la habitación en un resplandor tierno. Eleanor se puso de pie y abrió la puerta. El frío golpeó su rostro, limpio y agudo. La tierra estaba en silencio, excepto por el arroyo susurrando bajo su piel congelada. Ella salió. La misma cinta roja que una vez usó para atarse el cabello, ahora se enroscaba en su muñeca. Con cuidado, la envolvió alrededor de su brazo donde estaba el vendaje. «Para que no olvides», susurró ella, «ahora perteneces a algún lugar». Detrás de ella, Thomas se movió. «¿Qué estás haciendo?» «Asegurándome de que la nieve nos recuerde».
dijo ella. Él sonrió, la primera sonrisa real que ella le había visto. Entonces se derretirá más lento. Ella miró de nuevo hacia el pueblo, luces débiles parpadeando en la distancia. Luego hacia él, vivo, cicatrizado e inflexible. Volverán a hablar, dijo ella. Que hablen, y si regresan, entonces me encontrarán de pie. Ella se acercó, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Tampoco eres demasiado viejo para que yo te ame. El viento se detuvo como si escuchara. Su mirada se suavizó, la voz quebrándose lo suficiente como para sonar humana. Entonces envejeceré aún más, para que nunca vuelvas a estar sola. La última luz del atardecer brilló detrás de él, atrapada en su cabello blanco, aureolándolo en oro. Ella se inclinó, su frente apoyada contra su pecho, y el fuego dentro de la cabaña rugió más brillante, como si también se negara a morir. Afuera, la nieve comenzó a caer una vez más, lenta, constante y suave, como si los mismos cielos se inclinaran en silencio ante la verdad de dos almas que finalmente habían encontrado calor.